El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora. Tenemos una palabra tremenda el día de hoy. ¿Sabes que con esta palabra, el apóstol Juan comienza a contar acerca de la vida de Cristo? Es una palabra maravillosa. Ciertamente el comienzo del ministerio de Cristo no fue tan fácil como algunos creen. Fue difícil. De repente a los 30 años él tiene que proclamar a los demás y decirle que ahora él era el Mesías, pero hasta los 30 te tardaste para decirme que eras el Hijo de Dios. A los 30 años más o menos él comienza su ministerio. Hasta los 30, al punto tal que cuando él luego predica el mensaje en aldeas y pueblos, le decía, pero si este es el hijo del carpintero. ¿Cómo puede ahora decir que es un Mesías, un enviado de Dios, un hombre que tiene palabra de Dios, un hombre que tiene una comunión tan directa que se anima a llamarle a Dios su propio Padre, poniéndose a la altura de Dios, haciéndose como un Dios? La gente decía, ¿por qué se tardó tanto? A los 30 años aproximadamente él comienza su ministerio. No fue fácil, porque él debía descubrir cuál era el llamamiento y él debía descubrir cuál era el tiempo para poner por obra ese llamamiento. Puedes hacer la voluntad de Dios fuera de tiempo y equivocarte. Ciertamente él podría haber comenzado su ministerio a los 18 años, a los 20 años, 22, 24 y así. Sin embargo, hasta casi los 30 años él comienza su ministerio. Tenía que estar listo para la tarea. Saber que la tarea iba a demandar mucho. Saber que no había margen de error. Saber que el desafío era grande y además hacerse cargo de su casa, ya que él era el hijo mayor, según se cree. Jesús pierde a su padre o a su padrastro, mejor dicho. Ya para este entonces su padrastro había fallecido, o mejor dicho, José había muerto. Entonces, como hermano mayor, le correspondía a él hacerse cargo de toda la casa. ¿Cómo debatirse entre atender los asuntos de la casa y atender la palabra y el ministerio de Dios? ¿Cuál era el momento indicado? ¿Cuál era el momento preciso? El momento en que la gente lo iba a recibir. El momento en que los parientes también iban a comprender. El momento indicado de Dios. ¿Cuál era el momento? Era un gran desafío. Dice la Escritura que para solucionar esto se va 40 días y 40 noches al desierto para ver si ya era el tiempo de Dios, entendiendo que ya llegaba el momento. Aparentemente su familia para este entonces, algunos de sus hermanos estaban crecidos. Cuenta la Escritura que tras este milagro que te voy a relatar hoy, él se va junto con su madre y sus hermanos hacia una ciudad y están allí algunos días. Y no es la primera vez que se habla acerca de la madre y de los hermanos del Señor. Algunos dicen, pero cuando dicen los hermanos son los hermanos en la fe. No, dice la madre, los hermanos y los discípulos. Luego estaba predicando dentro de un lugar, enseñando la parábola de las semillas, diciéndole el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a su campo, que salió a sembrar, y parte de la semilla cayó en el camino, y parte de la semilla cayó en las piedras, y parte cayó en el espino, y parte en buena tierra. Entre tanto que él daba esta enseñanza, alguien de afuera lo empezó como a llamar, a molestar, a perturbar, y finalmente cuando termina dice, tu madre y tus hermanos te llaman. Estaba lleno en aquel lugar de gente, hombres y mujeres que querían escuchar más de Dios. Él entonces, no era la primera vez que los hermanos y la madre de Jesús lo buscaban. Sin embargo, aquel día él decide poner las cosas en su lugar y provocándole una herida incluso fuerte a sus propios hermanos y a su propia madre, que le dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos sino los que hacen la voluntad de mi Padre? Algunos se han confundido durante muchos años pensando que el Señor nunca tuvo hijos, porque dicen que esto entonces dejaría a María sin el título de ser una mujer virgen, pero ella en el momento de la concepción fue virgen, luego ya tuvo hijos. Es más, antes de esta historia, los hermanos se acercan al Señor y le dicen, si tú realmente quieres mostrarte, ¿por qué no vas a las bodas y te muestras? Esas cosas que tú hablas que eres un hijo de Dios, como un iluminado del cielo. Los hermanos, y el Señor se enoja con ellos. Está claro entonces que aquí no eran los hermanos en la fe,
los hermanos en la fe no le dirían algo semejante. El Señor le dice, yo no voy a ir, vayan ustedes primero, porque todavía mi hora no está establecida, mi hora no está dispuesta. Pero su hora está siempre dispuesta. Todavía no llegó mi tiempo de morir, pero ustedes en cualquier momento, si se enoja Satanás, los arranca de la tierra. Así es. Cuando un varón camina en la voluntad de Dios, no se puede ir de esta tierra ni un minuto antes, ni un minuto después del establecido por Dios. Cuando alguien vive en la voluntad de Dios, cuando alguien está lejos de la voluntad de Dios, Satanás te corta cuando quiera. Tal vez mañana mismo, pasado, puede pasar alguna desgracia a un pariente, a un ser querido, y tú te preguntas ¿por qué? No está protegido, no tiene seguro de vida. Tú te mueres. Tengo un amigo que vende seguros. Y después de hacía mucho tiempo que no lo veía, cuando charlé con él me dice, le pregunto ¿en qué andás? Porque en cada etapa que lo veía andaba en algo distinto. Me dice, no, ahora soy realmente productor de seguros. Dice, vendo seguros de todo tipo, seguros de caución, seguros para casas, vehículos, y ahora hasta seguros de vida vendo. ¿Sabes qué es bueno? Porque si te pasa algo a tu familia luego le pagan, y le pagan por muchos años. No solamente le dan una suma de dinero importante. Así que si te mueres, tu familia queda protegida. Ya tienes un seguro de vida. No el seguro de que no te vas a morir, pero que si te morís, a tus parientes le va a corresponder una gran suma de dinero para compensar la pérdida de aquel ser querido o pariente. Bueno, en la fe es algo similar. Cuando alguien tiene a Dios, tú tienes un seguro de vida. Pero ¿cómo es este seguro de vida? Este seguro de vida no actúa con dinero que se te va a dar si te mueres. Este seguro de vida significa que tú te vas a morir en el tiempo establecido por Dios. Nada más. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Pero cuando tú no tienes esta cobertura, Satanás entonces te arranca de esta tierra cuando él se le da la gana. Así de fácil. No estás bajo la protección, no estás bajo la cobertura. Tú chocas tu vehículo y tienes el seguro te lo arregla. Tú no tienes seguro, chocas el vehículo en igual forma que tu vecino y a ti no te ocurrieron nada. Tú estás desprotegido, tú no estás asegurado. La Escritura dice entonces que el Señor Jesús le habla a los hermanos y les dice, mi hora todavía no ha llegado. Pasen ustedes a la fiesta, yo voy a ir después. Y este aspecto de la palabra o este aspecto de la vida de Cristo, puedes encontrarlo en muchas partes del Evangelio, cuando se habla de los hermanos y de la madre del Señor. La historia dice así, en el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 2. Capítulo 2, verso 1, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Dice el Señor así, Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 1, al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, y que suba hasta la eternidad en los cielos, alabanza y toda oración. ¡Aleluya! Es una palabra maravillosa, una palabra tremenda. Luego puedes leer en otros evangelios parte de la vida del Señor y parte de la relación que Él tuvo con sus hermanos, cómo sus hermanos a veces hasta desconfiaban de Él, o desconfiaban de su llamamiento. Para el Señor no fue fácil, pero sin embargo encontró el momento y encontró el tiempo, porque buscó la voluntad de Dios.
Llegó el momento preciso. Esto a muchos nos deja una enseñanza, que a veces no es lo que tienes que hacer, sino que tienes que saber cómo lo debes hacer. Es como que estás cazando animales, lleva un cazador a otro cazador inexperto. Y el cazador que tiene cierta experiencia, sabe cómo acercarse a los animales o a la manada. Sabe de qué forma moverse sigilosamente. Pero el inexperto tal vez ve al primer animal, prepara el arma y dispara. Ahora, no solamente que él tal vez se equivoca, sino que la oportunidad de poder capturar a alguno de sus animales se pierde, porque los animales se espantan. Es como ir a pescar con niños o con alguien que se pone a molestar y a tirar piedras. Hace algunos días, cuando estuvimos con un grupo de hermanos en un lugar en un río, a la orilla de un río aquí en el sur, hacía mucho frío por supuesto, pero sin embargo algunas personas se metían al agua para bañarse, otros para pescar, y veíamos un pescador, y nosotros, como estábamos un poco aburridos, habíamos terminado de jugar al fútbol, estábamos cansados. Si bien para estos lugares la gente se da el lujo de meterse al agua, pero para una persona del norte con 20 grados nadie se mete al agua. 20, 22, 25 grados, nadie se mete al agua. Aquí sí. Entonces comenzamos a mirar a este pescado en el medio del río. Y a mi hijo no se le ocurrió llevar petardos. Así que entre que los chicos tiraban piedras al río, los otros que se bañaban, mi hijo que le había sobrado petardos porque era después de la Navidad, así que empezaba a tirar los petardos. El pescador estaba que se volvía loco en medio del agua. Yo digo, pero también a él se le ocurre venir a donde está toda esta gente, ¿por qué no se va un poco más allá? Sonaban los petardos, ¡pam! Y el pescador estaba en medio del río, pero a unos escasos 50 metros. Así que nosotros lo mirábamos y se movía de un lugar para otro. Se iba un poco más allá. Y que los chicos hacían ruido, que tiraban piedras. Seguía mi hijo cargoso con los petardos hasta que no se acabó el último, no terminó. Hasta que finalmente el pescador se avivó, se dio cuenta y salió del agua y se buscó otro lugar. Pero ¿cómo pescar así? Cuando tú tienes una oportunidad de oro y alguien inexperto o alguien que está a tu lado hace que tú la desperdicies. Pero el Señor no podía desperdiciar la oportunidad que se le presentaba. No podía él arrebatadamente comenzar una tarea ministerial. Él debería entender el tiempo de Dios y cuándo era la voluntad de Dios hacerlo y de qué forma hacerlo. Yo he conocido muchas personas que por salir a predicar dicen: yo voy a ser un pastor, yo voy a ser un siervo, yo voy a ser una sierva. No esperan el momento de Dios, no esperan el tiempo en que Dios les da un respaldo, en que Dios les da una autoridad. Tú puedes ir a hablar, pero las palabras tienen que ser respaldadas por Dios. Las palabras que tú hables tienen que ser respaldadas por la palabra de Dios. Y la gente tiene que ser conmovida por el poder del Espíritu. Y si tú te apresuras, malgastas una posibilidad. Alguno dirá: pastor, pero la gente no se espanta porque vuelvo a ir otra vez. Sí, tú puedes volver a ir otra vez a predicar, pero no tienen las mismas fuerzas que tenías antes. Yo he conocido personas que saliendo a predicar la palabra se volvieron. He conocido pastores que emprendiendo una tarea pastoral dieron un paso atrás y luego reconocieron que se habían equivocado y quisieron volver, pero les cuesta muchísimo más que al principio, porque ese entusiasmo, el primero, se ha perdido. Es como el matrimonio. Si a duras penas pudiste llevarte bien con aquel que te enamoraste locamente, ahora con este que ya está media vieja y este está medio viejo, entonces dice: tengo menos paciencia que antes. Ya no me creo ni lo de los bombones, ni de los corazones, no me creo nada, pastor. Yo le dije que si quiere vamos a estar juntos y nada más. Que a mí no me ponga ningún cuestionamiento porque ya bastante aguanté y sufrí con el otro. Y así, imagínate, has perdido esa oportunidad. Una oportunidad preciosa. Para poder soportar ciertas adversidades tienes que tener el entusiasmo para hacerlo. ¿Cómo mantener el entusiasmo después de muchos años de predicar la palabra? ¿Cómo subirse, leer la Escritura y sentir el respaldo de Dios? ¿De dónde te sacarás las fuerzas para no bajar los brazos? Cuando vengan pruebas o adversidades, necesitas tener la bendición de Dios de tu lado. El Señor por eso esperó el momento. Cuando Dios le dijo: ahora es el momento, se fue al desierto a buscar la voluntad de Dios, a vencer a Satanás, a vencer a su carne, a vencer y a poner en sumisión a su voluntad,
sus pensamientos. Dice la Escritura que cuando baja del desierto, este es uno de los primeros milagros que registra la Biblia. En las bodas de Caná. Lo invita, la madre le dice, nos han invitado a una boda. Y el Señor va a una boda. Por eso algunos lo tildaban al Señor como de mundano. ¿No sabías esto? Al Señor lo tildaban de mundano. Porque dice que Juan no se contaminaba con nada del mundo. Dice que lo invitaban a una boda, no iba. A Juan le decían, pero ¿no quieres tomar un poco de vino? No tomaba. Juan era una persona aislada de la sociedad, que predicaba la palabra. Pero luego vino Cristo, que se movía en medio de la sociedad. Lo invitaban a una fiesta e iba. Lo invitaban a la casa de un pecador e iba. Y la gente empezó a acusarlo como de mundano. El Señor dijo, ¿a qué compararé yo a esta generación? Compararé a esta generación a los muchachos que se sientan en las plazas y dijeron, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos, os lloramos delante de ustedes y no llorasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía. Y ustedes dijeron, demonios tiene. Es un hombre sacado ¿de dónde? Del misticismo más arcaico del mundo. Un loco que se va a encerrar en unas cavernas y todo lo que dice gloria a Dios. No quiere usar ropa porque está hecho por el mundo. No quiere escuchar la radio porque es un aparato mundano. No quiere tocar música electrónica porque es del demonio. No quiere estudiar porque es el estudio mundano. Nada se puede hacer. Y después vino Jesús que comía y bebía y dijeron, este es un hombre glotón y bebedor. No había con qué darle al pueblo. Cuando tu corazón es malo, no, ni con Jesús ni con Juan el Bautista no vas a estar bien. No hay lugar para ti, porque lo que no hay lugar para ti es para la fe en tu corazón. Sea de donde venga, del ejemplo de hombre, o de predicador, o de pastor, o de siervo, o de sierva de Dios que te lo haya enseñado. No cabes en ninguna parte. Dice la Escritura entonces, yo siempre leí esta historia, muchas veces, pero hace muy poco tiempo Dios me reveló algo nuevo de esta historia. Dice que en un momento María le dice, Señor, no hay más vino. Y el Señor le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Fíjate lo que dice la Escritura aquí. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dije. Se fue. La madre dijo, pero sin entender. Yo también leí muchas veces esta palabra sin entender. Entendí la parte más gruesa, la parte más simple. Luego entendí otra parte más, pero la parte más profunda, hasta no hace muchos días, no la podía entender. Porque la palabra de Dios tienes que leerla, la palabra de Dios tienes que golpearla en la fe, así como se golpeaba la roca para que salga agua, así como golpeó Moisés la roca para que salga agua. La palabra tienes que tratar como de sacarle el jugo, como exprimirla un poco más. Y vas a seguir sacando más. A veces te conformas con solamente comer lo que está por arriba. Y los grandes misterios quedan escondidos en la Escritura. Dice la Escritura que el Señor iba a comenzar el ministerio. Su ministerio. Ministerio significa una tarea asignada por Dios. Solo aclaro esto por personas conversas que escuchan este mensaje. Por los niños. Cuando alguien dice el ministerio tanto, yo tengo el ministerio de los niños y yo tengo un ministerio con 20 iglesias, y la gente dice, pero ministerio lo usan para iglesias, para niños, ¿qué es un ministerio? Un ministerio es una tarea asignada y nada más, no es complicado. Cualquier tarea que te asigna el Señor es un ministerio. Si es de la enseñanza, el ministerio de la enseñanza. Es una tarea asignada, una misión. Si es de la limpieza, es el ministerio de la limpieza. Si es la tarea de ir y reconciliar al hombre con Dios, es el ministerio de la reconciliación, que es lo que Cristo hizo. Dice la Escritura entonces que Él iba a comenzar su ministerio en la tierra, su llamado, su misión, su proyecto, su plan, el plan de Dios. Y dice la Escritura que lo invitan a las bodas. Entre tanto que la gente estaba en las bodas, aquellas bodas solían durar semanas, varios días. No son como las bodas de hoy día, que van a alquilar un lugar y dicen, a mí me lo prestaron desde tal hora hasta tal hora. Llega la hora, aún puedes estar comiendo el postre y vienen los otros levantando, se acabó, está cerrando el salón, ya se terminó la hora. Así nosotros fuimos a un cumpleaños unos días y estábamos, cuando nos dimos cuenta, 1 hora y media, un poquito más, y de repente ya la mujer empezó a guardar todo, ya bajó la música, se le cambió la cara, ya se había acabado el cumpleaños. Pues el Señor tenía una tarea asignada. Y dice la Escritura que Él, estando en las bodas, fue invitado. Él lleva a los discípulos, los lleva a unas bodas.
Algunos dirán, pero qué cosa más extraña. Se cree que Juan el Bautista fue adoctrinado y enseñado por una secta llamada los esenios, que vivían cerca de las cuevas del Qumran. Se cree que un grupo similar fue el que adoctrinó a Juan el Bautista. Por eso era que él estaba aislado totalmente del mundo. No compartía nada con el mundo. Ni siquiera la ropa. Se vestía con piel de camello. No comía la comida del mundo. Comía miel de abejas y langostas. ¡Qué varón tremendo este! Algunos dirán, a mí me gusta, pastor, eso de las fiestas, me gusta. Eso de multiplicar el vino, de ese ministerio me encanta. De la langosta a mí no. A no ser que sea la langosta del mar, esa puede ser. Pero esta langosta de Juan no. Esta langosta y la miel. Sin embargo, dijo el Señor que no había mayor profeta nacido de mujer que Juan el Bautista. El Señor se puede manifestar de diferentes formas en tu vida, con diferentes características, pero para que la gente conozca a Dios. Dice la Escritura entonces que estando en medio de las bodas se acabó el vino. El vino representaba, como muchos sabemos, la alegría. El vino representaba como lo principal de una fiesta. El vino representaba la alegría de los hombres. Dice que al amargado, al triste de corazón, denle vino para que se alegre un poco. Así dice la Escritura. Eso es el comportamiento humano, mundano. Tú le das vino y se alegra un poco. Al que es calladito le das vino y comienza a hablar. Y habla y habla. Yo cuando era joven me daba cuenta de esto. Tenía un pariente que era muy callado. Nunca hablaba nada, no le sacaba ni una palabra. Ahora se tomaba 2 o 3 copas de más, no paraba de hablar. Y así, el vino lograba en él lo que él no tenía naturalmente. O como aquel que dice, tengo que ir a ver a mi amada, dice, voy a ir a tomar coraje. Pero se toma como 4 o 5 litros de coraje. Cuando llega allá, la esposa dice, no, o la pretendiente dice, no, yo no quiero pasar mis días con un alcohólico. Y tú piensas que has tomado coraje y lo único que has hecho, te has arruinado la vida. Más dice la Escritura que en medio de la fiesta se acabó el vino. Pero ¿qué representaba el vino? El vino representaba que no había más fiesta. El vino significaba que no había más alegría. ¿Qué iba a hacer la gente si ya no había más vino? ¿Cómo iban a continuar la fiesta? No es como hoy día que tal vez la gente dice, bueno, pongamos una película, juguemos a algún juego, inventemos algo. No había tanta diversión. La diversión de aquellos días era celebrar con el vino, era el motivo, como una licencia que se daban ellos. Se acabó el vino y le dijeron, Señor, no hay más vino. Dice la Escritura así, capítulo 2, verso 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Era obvio que no tenían vino. El Señor ya lo sabía. Que falta el vino en una boda es una catástrofe para aquellos días. Y María le dice al Señor, no tiene más vino. El Señor la mira a María y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Yo jamás entendí esas palabras. Sin embargo, si tú puedes abrir tu mente y tu espíritu esta noche, podrás entender cuán profundas fueron las palabras del Señor. Dice el verso 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dije. Su madre tampoco tal vez entendió, pero dijo, hagan todo lo que él dice. María le dijo, no hay más vino, y él le dice, no ha llegado mi hora, recién empezaba su ministerio. ¡Qué contradicción! Algunos dicen que la palabra esta el Señor la repitió en otras oportunidades, como diciendo, todavía no ha llegado mi hora. Claro, es cierto. A sus hermanos también le dice lo mismo, todavía no ha llegado mi hora. A Herodes le dice, vayan y díganle a esa zorra que hoy predico y mañana también, porque todavía no ha llegado mi hora. No me voy a morir todavía. Me voy a morir cuando sea mi tiempo, ni un minuto antes, ni un minuto después. Sin embargo, aquí hay un significado más profundo. María dijo, ya no hay más vino. Dice la Escritura, para poder entender esto, tienes que entender la obra de Cristo. El Señor, estando en los últimos días, dijo, ha llegado mi hora. A María le dijo, no ha llegado mi hora. A los discípulos le dijo, ha llegado mi hora. Los discípulos lo miraron sorprendidos y como no comprendiendo lo que
lo que él quería decir, les dijo: vayan y preparen la Pascua, porque quiero celebrar la Pascua con ustedes, antes de que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Dice la Escritura que les dio órdenes. Les dijo: cuando ustedes entren en una ciudad, verán un hombre que lleva un cántaro. Díganle que prepare la casa, porque ahí voy a celebrar la Pascua. Finalmente dice que celebrando la Pascua, en un momento determinado, toma la copa. Y dice: tomad, bebed. ¿Qué le dice? Esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Esta es mi sangre. ¿Qué le estaba dando? ¿Sangre? Le estaba dando vino. A María le dijo, no hay más vino. El Señor le dijo: no ha llegado mi hora. María no entendió, pero él estaba diciendo: el vino que esta gente necesita es mi sangre. Y todavía no llegó mi hora, así que tenemos que hacer otra cosa. ¿Cuántos pueden entender esta palabra? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Dios por esta? ¡Aleluya! ¡Claro que sí! Iba a llegar el momento de la gloria y de la redención. Dice la Escritura que entonces María le dijo: no hay más vino. El Señor le dijo: no ha llegado mi hora. Y entonces ella le dijo: hagan a los que servían las mesas, hagan lo que Él les diga. Y se fue. Él les dijo: bueno, tienen tinajas, llenen las tinajas con agua. Porque el vino que ellos necesitaban era un vino distinto. La alegría se cortó en medio de la fiesta porque la mala noticia llegó: se había acabado el vino. Pero ahora llegaría algo nuevo, un vino nuevo. Y el vino nuevo no podía ser repartido en ese momento, porque para que Él reparta el vino nuevo tenía que morir en la cruz del Calvario. El vino es igual a la sangre, es un símbolo. Por eso le dijo: tomen esta copa, beban, esta es mi sangre. ¿Se acuerdan que se acabó el vino en medio de la fiesta? Así como se te acabó a ti la alegría. Aquella joven que salió al baile con toda la alegría del mundo, sintiéndose la joven más atractiva del grupo. Otras jóvenes le tenían tantos celos, tanta envidia, porque ella con el que quería salía. Era codiciada por la gran mayoría de la barra de amigos que eran. Se sentía tan orgullosa, se sentía tan confiada en su apariencia, tan segura de sí misma. Sin embargo, no sabía ella que en medio de la fiesta se le iba a acabar el vino. Y efectivamente el vino se le acabó. Cierto día, saliendo de una fiesta, 3 amigas se juntaron y le desfiguraron el rostro con una navaja. Un hecho terrible, terrible. ¿Hasta qué punto los celos, la envidia, el odio, la bronca? Una joven ni siquiera conocía la vida, pero ella pensaba que el vino iba a ser eterno. Ella pensaba que podía confiar en su apariencia o en lo que otros dijeron acerca de ella. No se dio cuenta que la vida está llena de peligros. La vida, varón, mujer, está llena de peligros. A la vuelta de la esquina, afuera de tu casa, hay peligros por todas partes. Tú te libras del oso y te agarra el león. Te libras del león y te metes en tu casa, dice la Escritura, te apoyas en la pared y te muerde la culebra. Así de difícil son los tiempos en los que estás viviendo. También eran difíciles los tiempos para esta gente. Habían preparado las bodas, pero no habían previsto que el vino no iba a alcanzar. Tú preparaste las bodas en tu vida. Tú dijiste: voy a tener un matrimonio feliz, un hogar feliz, un esposo amoroso, una mujer amable. Pero nunca tuviste en cuenta que el vino se te podía acabar a la mitad de la fiesta. Fue una catástrofe para ellos, como fue una catástrofe para ti. El despertarte un día y darte cuenta que ya no tenías más motivos para sonreír. Y toda la alegría del principio que pasó. Y me duró poco, pastor. Me duró poco la alegría de los bailes, de todo. Ahora ando con una criatura en brazos y no sé qué hacer. No tengo trabajo. No sé qué futuro le voy a ofrecer. No tengo esposo. ¿Y ahora qué? Aquel joven que salió a la vida para disfrutar. Y él estaba contento porque decía: se me están dando todas las cosas como nunca. Miro a una chica, le invito a bailar, sale a bailar. Después voy con otra chica, quiero estar con ella y estoy con ella. ¡Qué pintón que estás! ¡Qué bravo que sos! Él dijo: pero aquí tengo vino para toda la noche. Hasta que la fiesta, ¿cómo dicen? Hasta que las velas no ardan, dicen. Vamos a bailar hasta que las velas no ardan. El tema es que las velas ardieron antes de tiempo.
Porque cierto día este joven empezó a sentirse mal y fue al hospital y le dieron la novedad de que tenía SIDA. Y las velas ardieron antes de tiempo. En medio de la boda, en medio de la fiesta, se acabó el vino. Se acabó las ganas de reírse. Se acabó todo. Se acabó la alegría. ¿Cómo hacer entonces? Estas bodas de Caná no son las bodas de Caná. Es el primer milagro del Señor. Estas bodas de Caná son las bodas de la humanidad. No tendría que llamarse de Caná. Se tendría que llamar las bodas de la humanidad. Que en medio de la fiesta la humanidad se da cuenta que algo le sale mal. Y todos se preocupan para buscar cómo enmendar el asunto. El Señor dijo: a mí no me miren porque todavía no voy a morir en la cruz. Todavía no. Solucionémoslo de otra manera. El Señor dijo: yo puedo hacer que tu fiesta continúe. Tú tenías previsiones para esta vida y las cosas no te salieron bien. ¿Y ahora qué hacer el resto de la fiesta? ¿Despedir a los invitados? ¿Quedar en ridículo, en vergüenza? ¿Qué hacer? ¿Separarte? ¿Dejar a tus hijos tirados? ¿Qué hacer? ¿Acudir a curanderos, a brujos? ¿Qué hacer? En medio de la fiesta no hay más vino. En medio de la fiesta no hay más motivos para vivir. No hay más ganas de vivir. Entonces todos sabían que las respuestas estaban en Cristo. María sabía, pero no sabía cuál iba a ser la respuesta. Ella recibió una respuesta dura. Le dijo el Señor: ¿qué tienes conmigo, mujer? Rompiendo el lazo de familia. Como diciendo: a pesar de que me hayas criado, ya tienes que entender que tú ya no eres más mi madre. Que yo soy hijo de Dios. Esto fue una palabra muy dura para ella. Dice la Escritura que estando en la cruz el Señor miró a uno de los discípulos, este discípulo llamado Juan, y le dijo: mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. Como diciendo: yo nunca fui tu hijo. Yo nunca pude suplir el aspecto sentimental y humano que tú esperabas. Porque soy hijo de Dios, engendrado por Dios, nacido de Dios. Lo que es nacido de la carne, dice la Escritura, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Señor es Espíritu, por lo cual es necesario que todos los que le adoren en Espíritu y en verdad. ¡Aleluya! Dice la Escritura que el Señor interviene en medio de la tristeza, en medio del dolor, así en medio de tu enfermedad. Yo he conocido historias muy tristes, muy tristes. Jóvenes que a los 15, 16 años se les desatan enfermedades terribles y pierden la vida. Y jóvenes que tenían planes, proyectos, sueños. Habían planificado qué iban a estudiar, qué iban a hacer. A Dios no lo tenían para nada en cuenta. Para ella la fiesta iba a durar, pero sin embargo el vino se acabó antes de tiempo. Tristemente. Esto se está repitiendo en muchas personas. Si hoy estás escuchando este mensaje, no es parte de una casualidad. Si tú escuchas esta palabra, no es parte de una casualidad. Es parte de un mensaje revelador de Dios para tu vida. Dice la Escritura que en medio de la fiesta se acabó la fiesta. El Señor interviene y María le dice: Señor, Jesús, ya no hay más vino. El Señor le dice: todavía no ha llegado. La humanidad necesita un vino que le dure. Y el vino que le va a durar a la humanidad no es esta clase de vino. El Señor dio un milagro, pero no era el vino esperado. Era una sombra de lo que iba a ocurrir. Solo una sombra. Nada más que una sombra. Alguno dirá: pastor, ¿cómo es eso que usted cree que es así? No creo, estoy seguro que es así. Luego el Señor le dice: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Aquellas tinajas tenían aproximadamente entre 75 a 100 litros. Se usaban para lavarse las manos, y el ritual que los judíos hacían para purificarse. Antes de comer alimentos, ellos se purificaban lavándose las manos. Tenían un ritual de la purificación. Era un mandato de Dios. Ahora, qué casualidad que justo esas tinajas, el Señor manda a llenar esas tinajas. No manda a llenar otros cántaros. Dice la Escritura así: Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Así. Hasta arriba las llenaron. Primero buscó las tinajas más grandes. Segundo, él sabía que esas tinajas estaban destinadas al ritual de la purificación. Podría haber dicho: no, mejor llenemos los cántaros, no las tinajas. En cada una de estas tinajas entraban aproximadamente 3 cántaros, que
Podría haber dicho el Señor, la gente lo puede tomar para mal. ¿Cómo en lugar del agua de la purificación va a aparecer vino? Quizás la gente lo puede tomar como una forma tal vez irritante para ellos. De decir, ¿cómo algo tan sagrado que es el ritual que Dios nos dio a través de Moisés, que pongan vino ahí adentro? Es como que un amigo tuyo vaya a tu casa y te diga, dame un trago de vino, y tú le digas, sabes que no tengo vasos, pero tengo la mamadera del nene, a ver. O el biberón. En algunos pueblos se dice biberón. A ver, te sirvo en el biberón. Y el otro dándole al tinto con el biberón. Bueno, había vasos. No, este hombre dirá, ¿sabes qué? Tomá de la botella, pero no te voy a dar en el biberón del nene. Pero si lo lavas y después no queda ni olor ni nada, no importa. Pero es de mi bebé. Lo mismo podrían haber pensado los judíos. ¿Cómo vamos a llenar las tinajas para la purificación con vino? ¿Cómo vamos a llenarlas para transformar el agua en vino? Podría haber pensado el Señor. ¿O qué la gente iba a decir cuando ocurriese el milagro? Sin embargo, no fue casualidad, sino que hubo un propósito. Dice que el Señor dijo, llenen esas tinajas de agua. Podría haber llenado cántaros, ciertamente había cántaros, podrían haber pedido cántaros a los vecinos. Hay muchas historias en las que se cuenta, o algunas historias en las que se cuenta algo similar, pero él dijo, no, esas tinajas llenenlas de agua. Llenaron hasta el tope las tinajas de agua. Y el Señor dijo, una vez que se hubo llenado la última, dijo, ahora saquen y llévensela al encargado de la fiesta, al que organiza la fiesta. Cuando él lo probó, se acercó al esposo y le dijo, pero tú has guardado el mejor vino para el último. Toda persona hace lo contrario. Primero da el buen vino, lo mejor, y al último ya lo poco, ¿cierto? Va el viejito al baile y ¿qué hace? Dice, fui a bailar, dice el viejo. Y lo único que hizo, movió la patita así nomás. Estuvo bomba, dice. Claro, ya para el último no queda nada. Es así. A medida que pasa el tiempo, te quedas con el peor vino. Ya el mejor vino te lo gastaste. Cuando saltabas y cuando ibas y te creías el superhombre, la supermujer, la más hermosa del pueblo, que todos te miraban. Ahora ya el vino más barato. Bueno, así. Dice la Escritura entonces que el encargado de la fiesta, el maestresala, le dijo al esposo, el esposo ni idea tenía. Habrá sido un irresponsable de aquellos para acabarse el vino en medio de la fiesta. Era como decir que te faltó la torta y fuiste al cumpleaños y te olvidaste de la torta. Tienes que ser muy responsable para preparar un cumpleaños para tu hijo y no llamar torta. O un pastel, como se dice. El novio tal vez dijo, qué bueno, siguió la fiesta. Lo que menos quería saber si había vino o no. Él estaba en otra cosa. Pero dijo, tú has reservado el mejor vino para el último, dijo el encargado de la fiesta. Como se sorprendió, como diciendo, ¿cómo tú haces algo así? Si es mejor darles el primer vino y cuando ya están ebrios, ya ni saben, le damos cualquier cosa y toman. Lo que sea van a tomar. Sin embargo, el Señor tenía un propósito y un plan en todo esto. Dice la Escritura, para entender esto tienes que volver algún tiempo atrás, mucho más atrás. Tenemos que retrocedernos varios cientos de años. ¿Cuántos cientos? Muchos cientos. Hasta la vida de Moisés. Dice la Escritura que en un momento Dios le habla a Moisés. Le dice, Moisés, yo te enseñaré grandes cosas a través de las cuales el pueblo será bendito. Y serán mis mandamientos y haremos un pacto entre nosotros. Yo seré tu pueblo y ustedes serán mi Dios. Yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo, le dijo el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Textuales palabras. Entonces dice que Moisés se sorprende. Dios le dice, sube al monte y te daré las tablas de la ley, en la cual estarán mis mandamientos. Después de toda aquella historia que incluso tal vez los niños conocen, Moisés viene con las tablas de la ley. Cuando finalmente se la presenta al pueblo, presenta las tablas de la ley y dice, este es el testamento de Dios. ¿Cómo? Pero es una ley. No, dice, es una especie de ley, pero más bien me gusta llamarlo testamento de Dios. El libro de Hebreos dice que era testamento de Dios. ¿Qué es la diferencia, pastor, entre testamento y ley? Es lo mismo, era una orden de Dios y punto. ¡No! El testamento dice que se activa cuando aquel que lo escribe muere. Si no, el testamento no tiene valor. El testamento no tiene ninguna clase de valor hasta que la persona que está dejando una herencia muere. Cuando el que deja la herencia o el que escribió el testamento muere, el testamento entra en vigor.
Dice el libro de Hebreos entonces, cuenta tocante a esto, y dice, así Moisés presentó la ley o el testamento de Dios y lo roció con la sangre de animales y de machos cabríos. Dice que degolló muchos animales, quitó la vida a varios, hizo muchos sacrificios, trajo la sangre de esos animales, la mezcló con agua, trajo un palo y un hisopo, lo envolvió con un hilo rojo, con una grana, con un hilo de lana rojo, al hisopo, al palo ese, y lo untó. Y dice que cuando lo untó sacó el hisopo lleno de sangre y de agua y lo pegó en el testamento. Y empezó a rociar el testamento, las tablas de la ley, a rociarlas con sangre y agua. Sangre y agua. Y la gente lo miraba y dijo, ¿quiénes van a hacer un pacto con Dios y entienden lo que Dios les habla? Y quieren que Dios sea su Dios y ustedes sean su pueblo. El pueblo tal vez levantaba la mano o tal vez decían amén, no lo sé. Dice que entonces Moisés volvió a meter el hisopo en medio del agua y de la sangre de todos los animales y empezó a rociar a la multitud y le tiraba al pueblo, a todo el pueblo, y el pueblo era salpicado por esa especie de sangre con agua. Luego, no conforme con esto, dice que entró al tabernáculo y empezó a rociar el tabernáculo con sangre y con agua. Luego agarró las copas, sangre y agua, y las mezclaba y las ponía ahí a todas las copas, todos los utensilios del tabernáculo, y dijo, ahora está todo purificado y ahora realmente hemos celebrado un pacto con Dios. Porque dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El heredero espera la herencia, espera el momento, pero tiene que haber muerte de por medio para que la herencia se pueda cobrar. Hace muy pocos días salió un artículo publicado en varios medios acerca de un hombre que era un mendigo, era una persona pobre, vivía en la calle. Resulta que cuando él, desde que él tiene uso de razón, lo primero que se entera es que su madre había muerto. Y entonces comienza a ir de un lugar para otro, en un orfanato, en una casa, de una familia para otra. Finalmente lo tiene una familia y él pensaba que su padre era su verdadero padre. Es la familia que lo cría. Y la madre, él sabía que no era su madre. Sin embargo, un día dice que en medio de tantas peleas, el padre era alcohólico, vivía él más afuera que adentro de su casa. Un día el padre enojado le dice, pero si vos no sos mi hijo, ni esta es tu madre, y no sé cuántas cosas más. El asunto que sumado a todas las desgracias que vivía, este varón, 25, 28 años, se sentía abandonado y desamparado en el mundo. Entonces dijo, ¿quién es mi padre? Ellos dijeron, no sabemos quién es tu padre. Así que empezó a buscar a su padre desesperadamente, a ver quién era, a buscar los rastros. Tu madre murió, tu madre se llamaba así y así. Fue a ver dónde había recorrido, qué camino había tomado en la vida su madre. Y encontró dónde había trabajado y dónde estuvo, en qué ciudades había vivido. Y encontró algo curioso, que en un tiempo ella había estado trabajando para un empresario, para una persona multimillonaria. Y entonces trató de contactarse, porque él pensaba, dijo, tal vez mi papá es este multimillonario. Pero nunca pudo llegar a conocerlo porque en el tiempo que él hacía su búsqueda, este hombre murió. Y los millones quedaron para organizaciones benéficas, como estaba escrito en el testamento, ya que él no tenía herederos. Pero sin embargo, él leyó una vez una historia, leyendo por ahí, leyó en un periódico un artículo de un hombre famoso que no tuvo herederos y que murió y que se llamaba Alfred, no sé cuánto, y él se llamaba también Alfred. Y él dijo, pero si mi mamá trabajó en esa empresa. Y en un momento, como se dice, se le prendió la lamparita y dijo, y yo tengo el mismo nombre de este hombre que era el dueño de todas esas empresas. Dijo, ¿no será que mi mamá tuvo alguna aventura con este? Así que fue a averiguar, le hicieron un análisis de ADN y se llegó a comprobar al 100% que él era el único heredero de este multimillonario. El único heredero. Esto ocurrió hace una semana atrás. Finalmente cobró una gran fortuna. Él mismo, con la fortuna que cobró, construyó un albergue para niños de la calle, porque él mismo había vivido en la calle. Compró un departamento y compró varias cosas. Dice, a veces me despierto y veo mi heladera llena y veo mi casa y a veces me pellizco porque no lo puedo creer.
que de un día estaba de mendigo hace unos meses y ahora estoy lleno de dinero. ¿Cómo cambió mi vida? Solo porque hubo un testamento, hubo alguien que le dejó una herencia. Pues la ley de Dios es una herencia para ti. El mandamiento de Dios es una herencia para ti. Y luego viene el otro testamento, que es el Nuevo Testamento, que es la muerte de Cristo. Algunos piensan que se llama Nuevo Testamento porque, y pastor, todos estos libros nuevos le vamos a poner Nuevo Testamento porque son nuevos libros. No, es porque es un pacto nuevo. Es porque es un acta nueva. Es porque Dios dice, ¿saben qué? El primer pacto ustedes no lo pudieron cumplir, fracasaron en todo. No matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni el buen pastor, no cumplo nada de eso. Entonces Dios dijo, no pueden. Vamos a hacer un pacto nuevo. Y este pacto será un pacto de misericordia, un pacto de amor, un pacto de gracia. Este pacto será, como dijo el Señor, he aquí estoy a las puertas y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y dio grandes promesas, dijo, es más, yo les voy a dar gratis, tan solo si creen en mí, moradas eternas para todos. Y si creen en mí, los voy a prosperar también. Si creen en mí, no va a haber peligro que les amenace. Si me son fieles, les daré poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada dañará. Claro, eran todas palabras muy bonitas, pero la herencia no se puede obtener hasta que el que la escribe, el testador, no muere. Pero finalmente el Señor es levantado en la cruz del Calvario padeciendo por nuestros pecados y dice, consumado es. Él ya murió. Ahora tú tienes que ir a reclamar tu herencia. Tú sabes que ahora Él es tu Padre. Ahora tú dices, no, pero yo tengo pastor, yo conozco a mi Padre. No. La Biblia dice que tú no eres engendrado por voluntad de varón ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú tienes un llamado de Dios y una herencia por cobrar. Estás viviendo en la calle, desamparado, cuando tienes un Padre que te dio grandes herencias espirituales de bendición. Dice la Escritura entonces, volvemos ahora a las bodas de Caná. El Señor dijo, esas tinajas que son para la purificación, esas tinajas las vamos a llenar de agua, todas completas. Y ahora esas tinajas van a sacar de allí agua y se la van a dar a beber al maestresala. El maestresala dijo, este es el mejor vino que he probado. ¿No te das cuenta? No, pastor, todavía no entiendo. ¿Cómo no te das cuenta? Las mismas tinajas que estaban para lavarse, que tenían agua para lavarse las manos y cumplir con el ritual. Ahora esas tinajas tenían otro propósito. Ya nunca más el pueblo se iba a lavar solamente con agua. El primer pacto de Dios dice que el primer pacto es con agua. Dios salva a la humanidad por medio del agua. Es el primer pacto de Noé. Luego viene el pacto de Moisés, que es agua y sangre. Luego la gente decía, qué cosa extraña, ¿no? Que las tinajas donde nos usamos para lavarnos las manos todos los días, ahora está lleno de vino. Alguno habrá dicho, ¿y qué? ¿Nos lavaremos en vino ahora? El Señor dijo, tomad y bebed esta copa. Esta copa es mi sangre. Ya no era vino, es la sangre de Cristo que nos limpia de todos nuestros pecados. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! Dice la Escritura que el Señor le dijo a María, todavía no ha llegado mi hora. ¿No sabes qué? Si el Señor pudiese haberle hablado más a María, le hubiese dicho, ¿sabes qué, María? Llegará un tiempo en que ya no se lavarán más las manos en agua, sino que se lavarán las manos en agua y en sangre. Ya no pasarán los días en que ustedes quieran purificarse con el agua, porque la purificación del agua solamente limpia lo de afuera, mas no limpia lo de adentro. Ustedes les está faltando la sangre. Dice la Escritura que este varón Juan, después de muchos años, cuando ya fue viejo, que había vivido muchas experiencias, cayó preso por causa del Evangelio y lo encerraron en la isla de Patmos por predicar la palabra, así nomás. Delincuentes libres y un predicador preso
¿Cuál fue su pecado? Proclamar las verdades del Señor. Mas dice que él, estando preso, entró como en un éxtasis y fue llevado hasta el cielo. Y dice que él, cuando empezó a entrar en el cielo, se sorprendió lo que vio. Todo lleno de símbolos. Él vio un libro escrito, pero dice que el libro tenía muchos sellos. Y el ángel le dijo: yo te revelaré todas las cosas, desde el principio del mundo hasta el fin del mundo, para que tú veas quién es Dios. Dios no es un átomo, Dios no es una evolución, Dios es mucho más que eso. Dios es mucho más grande. Lo que le quiso decir el ángel: te revelaré todas las cosas, para que tú vayas y les cuentes a tus hermanos todos los planes del Señor. Pero lamentablemente dice que el libro estaba sellado y tenía 7 sellos. Y dice que él buscaba a alguien que pudiese abrir los sellos. Y dijo él: y yo, Juan, cuando vi que el ángel empezó a preguntar a unos y a otros quién podía abrir los sellos del libro. Los sellos son como fajas que se ponen, sería como en la actualidad como candados. Más en la antigüedad eran como fajas selladas con el sello de un rey o de una autoridad. No se podían abrir porque no eras la persona destinada, la destinataria, mejor dicho. No te correspondía abrirlo. En aquel entonces dice que él en el cielo empezó a ver que nadie podía abrir el libro, nadie era digno. Y decían a un anciano: ¿tú puedes abrir el libro? Yo no puedo. Arcángeles: ¿quién puede abrir el libro para que nos reveles todas las cosas? Los arcángeles decían: nosotros tampoco podemos. Preguntaron querubines, serafines, toda clase de seres celestiales que Dios los creó en su potencia y en su magnificencia. Ellos dijeron: no podemos. Y no fue hallado ninguno en todo el cielo que pudiese abrir el libro. Y dice que Juan entonces se largó a llorar. Y dice la Escritura: y yo, Juan, lloraba mucho, porque no se halló nadie digno de abrir el libro. ¿Sabes que mucha gente se queja de la palabra? Dice: pastor, yo la leo y no la entiendo. Pues dice en la Escritura: mas la palabra le será para ellos como. Hay un varón que ya dice: hace, pastor, ya entendí. La palabra le será para ellos como libro sellado, en el cual si alguien la tomara y le dijere: lee el libro, dirá: no puedo porque no sé leer. Y si volviera a tomar la palabra y le dijera a otra: toma tú, lee el libro, él dirá: no puedo porque está sellado. Porque lo leo, pero no lo entiendo. ¿Sabes cuántas personas dicen: pastor, yo leo la Biblia, pero no la entiendo? Porque está sellada para ti la Biblia. ¿Y cómo romper esos sellos? Tienes que ser digno. Tienes que acercarte a Dios con un corazón sincero. Tienes que amar a Dios, ser digno. Y los sellos se irán rompiendo. Como esto de a poco se fue rompiendo en mi vida. Yo pasé muchas veces y leí esta historia. Otra vez pasé y leí, terminé leyendo otra cosa. Hasta que de a poco Dios iba rompiendo sellos para mí. Dice la Escritura que aquel libro era el libro de la revelación de los acontecimientos postreros. Yo, Juan, dice la Escritura, lloraba mucho, porque no se halló a nadie digno. Mas he aquí, dice que el ángel lo miró y le habló y le dijo: no llores más, porque aquí el Cordero de Dios, Él ha vencido y Él es digno de abrir el sello. Él es digno de revelarte todas las cosas. Él tiene la fuerza y Él tiene el poder. ¡Aleluya! ¿Quieres entender la Biblia? Varón de Dios, pastor, ¿quieres entender la Biblia? Pídele a Cristo. Él es el que tiene el poder para romper cada sello de cada versículo, de cada capítulo, de cada libro de la Escritura. Habrá tesoros. Tú piensas, alguno dirá: el pastor tanto que predica debe saber todo de la Biblia. Ojalá supiese todo de la Biblia. Ojalá. A veces leo y digo: Señor, aquí hay algo, pero no sé qué es. Y paso, y Dios me revela otra cosa. Pero a veces vuelvo a otro versículo y digo: aquí hay algo, Señor, y no sé qué es. Y digo: Señor, en algún momento tú me lo vas a revelar. Y Dios me va revelando una cosa y otra. Y entre tanto se va abriendo la Escritura a mis ojos y a mi corazón. Ese mismo, cuando vio los sellos, dice que empezó a ver como una película todos los acontecimientos postreros: plagas, guerras, hambre, desnutrición, terremotos, pestilencias por todas partes, calamidades. Dice que en un momento, entre tanta crisis, Juan estaba que le agarraba un paro cardíaco. En un momento cambió la escena y dice que vio millones y millones de personas con vestiduras blancas. Y él dijo: ¿y ahora estos quiénes son? Estos son los que han sido lavados por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Estos han vencido, estos han sido redimidos de la tierra. No se han purificado solamente con agua a las manos,
Se han lavado sus manos y sus corazones con la sangre del Cordero. ¿Sabes qué? A veces uno desconoce el obrar de Dios. A veces uno ignora cómo Dios opera. Pero tú puedes estar en la mejor de las fiestas y se te acaba el vino. Y lo que parecería un hecho frívolo o algo normal o algo sin sentido se transforma en una revelación maravillosa. Cierto varón desde niño fue abandonado. Tuvo una niñez tan dura que con su familia o con la gente que él lo tenía como familia buscaban comida en los tachos de basura. Parecería que toda su vida había sido un desastre, parecería que la historia iba a terminar mal. Para él no había alegría. Vaya a saber en qué momento se acabó el vino. Tal vez cuando él nació ya no había más vino, quizás se lo tomaron todos sus padres. El poco de dinero que había o la poca esperanza se la consumieron sus ancestros. Y para él no quedó nada. No quedó absolutamente nada. No hay expectativas de vida, no hay expectativas de tener una familia, de vivir y ser feliz. Cayó en los vicios, cayó en todo lo más bajo. Para él no había fiestas. Y las fiestas no tenían sentido. Una fiesta sin vino no tiene sentido. Para él la vida no tenía sentido. Por eso digo que esta historia debería llamarse las bodas de la humanidad, no las bodas de Caná, porque este es un mensaje para todos los hombres, para todos nosotros. Sin embargo, en un momento, en medio del desánimo, en medio de la tristeza, el Señor llegó a su corazón. Alguien le predica la palabra de Dios. Alguien lo invita a la iglesia. Alguien le dice, ¿sabes qué? Hay un vino que te va a dar una alegría permanente. Un vino nuevo. El Señor dijo, tomad, bebed. Esta es mi sangre. Este varón aceptó a Cristo en su corazón. Fue el primer paso que dio. Le recibió como único Dios y Salvador. La fiesta se había acabado qué rato. Vino, no existía la alegría para él. No había días alegres para él. No había expectativas de vida. Pero a partir de que él acepta a Cristo en su corazón, su vida cambia de la noche a la mañana. Comienza a cambiar el panorama de su vida. Deja los vicios, deja la calle. La miseria va quedando atrás. Hoy es un varón que predica la palabra de Dios a otros y da testimonio de su fe. Aquel que no tiene alegría, aquel que ha perdido la paz, aquel que no tiene esperanza, él le dice, ¿sabes qué? Hay un vino nuevo. Se llama la sangre del Cordero Redentor. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Podríamos estar horas hablando de la profundidad de esta palabra. Sin embargo, para que puedas entender algo más, dice la Escritura que finalmente el Señor muere en la cruz del Calvario. Cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, horas antes le había dicho a los discípulos, esta es mi copa, es el nuevo pacto, bébanlo, es el mejor vino. Si ustedes pensaron que antes vivían de fiesta, ahora tendrán una fiesta continua. La Biblia dice que para el Hijo de Dios vive en un banquete constante, en una alegría constante. Algunos esperan, ¿cuándo vendrá Navidad? Dice, ¿cuándo vendrá Año Nuevo? Esperan Navidad, Año Nuevo, un cumpleaños, un casamiento, algo para divertirse. Es porque vives del vino el vino antiguo. El vino nuevo hace que tú te diviertas en cada momento. Que tú vivas de fiesta, con alegría de corazón, con esperanza en tu alma. No esperar a ver cuándo va a haber una fiesta para que me divierta un rato. No. Dice la Escritura que cuando el Señor muere, finalmente los soldados vienen a ver si estaban todos los que habían sido crucificados, que eran dos más aparte del Señor. Y a los que no estaban muertos les quebraban las piernas para que se terminen de morir, porque tenían que sacarlos de la cruz, enterrarlos. Cuando fueron a ver, el Señor ya estaba muerto. Y dice que un soldado tomó una lanza y le abre el costado al Señor. Y dice que cuando le abre el costado, brotó agua y sangre, dice que salió, una gran cantidad de agua y sangre. Y todos se quedaron sorprendidos. Tanta agua y tanta sangre. Pero si 20 minutos atrás o 2 horas atrás, ¿no dijo él que tenía sed? Y dice que ellos, cuando él dijo tengo sed, dice que untaron un hisopo y le dieron una especie de mezcla que ellos hacían como una anestesia. El Señor no quiso beberlo. Pero cuando le cruzaron la lanza en su costado,
Dice que salió agua y sangre. Volvemos al agua y volvemos a la sangre. Dice la Escritura que se estaba firmando un nuevo pacto. Y el primer pacto, la primera Escritura se roció con agua y con sangre para todos. El último también fue confirmado con agua y con sangre. El Señor se bautizó en las aguas. El mundo pasó por las aguas, pero también tienes que pasar por la sangre, por la redención, por el perdón de pecados. Eso significa la sangre en ti. Si alguien hoy quiere dar un paso de fe, si alguien dice, Señor, yo entiendo esta Escritura, me doy cuenta de esta palabra. Aquel día la fiesta continuó gracias al Señor. Todos se alegraron y nadie supo cuán profundas fueron las palabras. María tal vez se sintió quizás hasta ofendida porque no la trató muy bien. Pero nadie entendía la profundidad de la palabra del Señor. La fiesta se estaba acabando y Él salvó la fiesta. Tu vida se estaba acabando y Él quiere salvar tu vida hoy. Si alguien quiere dar un paso de fe y dice, Señor, yo entiendo esta palabra. Yo ahora reconozco que te necesito. Yo reconozco que tenemos que hacer un nuevo pacto. Cuando los creyentes celebramos una santa cena, volvemos a recordar aquella cena del Señor. Con el pan, dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y luego dijo, tomad, bebed, esta es mi sangre del nuevo pacto. Un pacto nuevo. Comenzar una relación distinta con Dios. Y Él dice, yo te doy grandes promesas, pero quiero que tú me seas fiel, quiero que tú camines a mi lado. Quiero que tú entiendas para qué te he llamado. Si alguien quiere dar un paso de fe y aceptar a Cristo en su corazón como único Dios y Salvador, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos. Los que nunca aceptaron a Cristo pueden repetir esta oración después de mí, que dice, Señor Jesús, Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Señor, te pido perdón por todos mis errores, por mis pecados. Quiero que tú me ayudes a seguirte y a serte fiel. Y anota mi nombre, Señor, en el libro de la vida eterna. Señor, gracias por morir por mí y por derramar tu sangre para perdonar mis pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo.